Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros. En una de las últimas columnas de Conexión Interior hablamos de arroz, pero vamos a salir de ese complejo y en lugar de centrarnos en un cultivo específico, vamos a hablar más en general del sistema agrícola ganadero. Pero primero, para que nos dé una introducción, antes de presentar al invitado, para que me dé un pantallazo, le doy la bienvenida a Carlos Amonte. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, Gastón, Romina, Gabriela, buen día a la audiencia. Bienvenida a estas benditas lluvias, Gastón, después de tan esperadas aguas, bueno, llegaron. Para que la audiencia pueda valorar la importancia de estas aguas, es importante para reponer las aguadas para que los animales puedan tomar agua. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de bienestar animal, una de las leyes fundamentales era que el animal estuviera libre de sed? Por eso es importante estas aguas, para reponer las aguas y poder esos animales estar libres de sed. Estamos en pleno periodo de entobre, precisamos lluvias para poder mejorar las preñeces, tener más agua, más pasto, cosa de tener más terneros, más vacas preñadas, van a dar más terneros, más novillos, a futuro, más faena y más trabajo para los obreros de los frigoríficos. O sea, en este periodo que puede arrancar en noviembre con el entore de las vaquillonas y llegar a marzo con las vacas que están pariendo ahora, nos jugamos el futuro de la producción ganadera. También jugamos la producción de la semilla fina, que en estos momentos está prácticamente en floración o para sacar la segunda floración para poder cosechar y poder tener más plantas forrajeras a futuro, más y mejor calidad de alimento para los ganados. Y ni que hablar para los cultivos que están hoy plantados. Varias veces en Conexión Interior hablamos y explicamos la importancia que tiene la agricultura para el país, para generar divisas. Ya hablamos en Conexión Interior pasada, cuando hablamos del arroz, de la importancia de ese complejo que es diferente y tiene un ciclo cerrado, como lo explicamos en ese programa, en el cual estaban los productores, el sistema de riego, los molinos, la exportación, hablamos de todo eso, de arroz como un cultivo independiente. Y hoy estamos hablando de la sinergia que existe entre la agricultura y la ganadería. Explicamos varias veces, por ejemplo, un caso práctico, en los peores campos de la China. A ver, Carlos, no sé si no te perdimos por ahí. ¿Nos escuchamos? Forrajeros, rotamos. Ahí, Carlos, perdón que te perdimos un momento. Si podés repetir lo que estabas diciendo sobre la sinergia de la ganadería y la agricultura. Que está bueno hablar sobre la sinergia entre ganadería y agricultura, y un caso un ejemplo que le podría dar típico de Verachí, que teníamos los peores campos desgastados por años de agricultura, de monocultivo, lo cual no tenían suelo prácticamente, y ahí ingresamos en un sistema de rotación agrícola, forrajero. Entonces metimos soja, arroz, sorgo, maíz, y después vino festuca, raigraz y praderas para el ganado, y hoy son los mejores campos de mayor producción ganadera que tiene Verachí. Entonces le decíamos que en forma para quedar claro que esa agricultura más ganadería es 1 es igual a 3, eso es sinergia, que son las dos cosas sumadas, el resultado es superior de cada una en forma individual. Por eso hoy el invitado de lujo que tenemos es el gerente de producción agrícola de ADP, Agronegocios del Plata, que es una empresa familiar uruguaya, agrícola, ganadera. Por eso hablamos del complejo agrícola ganadero y de la sinergia, donde lo que más me gusta de esta empresa es que está afincada en Dolores, que es una empresa familiar uruguaya, tiene el centro operativo en Dolores, pero están trabajando en todo el país. Diego ya nos acompañó en otro programa, Conexión Interior. Bienvenido nuevamente a Conexión Interior, Diego Guibú, gerente de Agronegocios del Plata.
cuando preparamos esta entrevista con Diego, él me decía, ojalá podamos salir al aire con la noticia de lluvias. Diego, se nos dio. Bueno, buen día para todos, es un placer poder estar nuevamente con ustedes en el programa. Buen día, Diego. Bueno, buen día, la verdad que sí, por suerte se dieron las precipitaciones que tanto veníamos esperando en un momento tan crítico y tan indispensable. Bueno, un poco como presentaba Carlos, yo estoy como responsable de la producción agrícola de ADP, que es una empresa familiar radicada en Dolores y que está presente en varios departamentos. Actualmente trabajan dentro de ADP 150 personas directamente y en Zafra somos más de 500. Así que Para que la conozcamos mejor, Diego, te pido que además del tamaño, que obviamente es importante, pero que nos cuentes específicamente a qué se dedican con ADP. Sí, bueno, ADP fue una empresa que nació en la ciudad de Dolores, en sociedad en ese momento, en el año 2003, de mi padre con un productor argentino que se llama Gustavo Grobocopatel. Sí, claro. Tenía una empresa, digamos, grande de producción agrícola en Argentina y sí, los Grobo. Los Grobo, que se estaba extendiendo hacia otros países también. Y bueno, fue un momento en el cual la agricultura empezó a transformarse en Uruguay y realmente fue un momento donde aprendimos muchísimo de toda la parte administrativa, de toda la parte de cómo procesar la información que se generaba, de una nueva forma de hacer negocios que como todo, digamos, fue apuntando hacia un camino y bueno, después la empresa fue teniendo distintas etapas de evolución hasta que en un momento la empresa quedó en manos de mi familia, digamos, por eso es una empresa 100% uruguaya, y bueno, y tomó casi todo lo mejor que pudo del aprendizaje de lo que fue dejando los Grobo, y la fuimos transformando un poco a los requerimientos y a las condiciones de Uruguay. En esa búsqueda fue donde era una empresa netamente agrícola hasta 2011-2012, donde empieza la ganadería a integrarse muy fuertemente, digamos, en la terminación a corrales. Digamos. Era un negocio, digamos, donde el precio de los commodities, de los granos, empezó a disminuir y la carne siguió en un valor muy bueno, entonces el desafío era como, digamos, transformar esos granos y agregar valor al poder transformarlos a carne, ¿no? Y bueno, desde ese momento la empresa fue evolucionando hacia una agricultura, digamos, muy pensada más bien hacia el forraje. Después la recomposición de los precios agrícolas hizo que los negocios empiecen a manejarse, digamos, autónomos, o sea, si los granos valen la pena transformarlos, se transforman, sino muchas veces se compra granos a productores de las distintas zonas donde están los corrales. Y bueno, de esa manera es difícil de explicarlo hacia tan rápidamente, pero a modo de resumen sería una cosa más o menos así. La agricultura, como hablábamos con Carlos al preparar la nota, en muchos momentos pasó de ser solo soja o muy fuertemente, digamos, impulsada por la soja, que fue la que removió en ese momento tener 1 millón y medio capaz de hectáreas en Uruguay de agricultura, y hoy es un sistema mucho más complejo, pero creo que mucho más sustentable, en el cual empezamos a tener cultivos que aportan muchísimo a la rotación, como son todos los cultivos de invierno, lo que es trigo, lo que es cebada, lo que es canola o colza, que ha tenido un crecimiento explosivo en este último año, y bueno, después en los cultivos de verano también agregando el sorgo y el maíz. A la soja, ¿no? A la soja, exactamente. Y bueno, y lo que nos faltaba era, digamos, cómo canalizar o cómo consumir todos esos granos que digamos que sabíamos producir, pero nos estaba faltando la demanda. Entonces, con este sistema, cuando los granos no llegan al valor que la empresa, digamos, le sirve exportarlo, los transforma en carne. A ver, ¿cómo es eso? Cuando fue lo que pasó ahí en el 2011-2012, cuando la ganadería, digamos, empezó a formar parte de la empresa.
habían caído tanto el valor de los granos que no tenía sentido, digamos, venderlo como grano, o había que sacar muchos kilos por hectárea para lograr el equilibrio. Pero transformar esos granos a carne era mucho más, o sea, el valor de la carne no había caído tanto y tenía mucho sentido transformarlos a carne porque la carne había logrado mantener el valor. Cuando decís transformarlos a carne, ¿qué viene a hacer? ¿A usarlo como forraje? Usarlo dentro de los corrales, digamos, de lo que denominamos fieldot, bien, para poder transformar a carne y agregarle a la ganadería, digamos, por ejemplo, esta sequía que fue, digamos, de gran magnitud y termina golpeando mucho a la ganadería, sobre todo la ganadería que se hace en campo natural. Los corrales, por el digamos stock de grano que pueden llegar a tener, pueden absorber mucho de ese ganado para poder terminarlo de alguna manera antes o que pasen mejores condiciones. Y bueno, y eso sin duda le da mucho más estabilidad a la industria y a todo el sistema ganadero, porque se asegura el flujo de ganado en momentos del año donde de manera natural es mucho más difícil lograr los kilos finales, digamos, que son los más difíciles de transformar en lo que es ganado de carne, ¿no? Bien. Y bueno, nos encontramos en un momento en la agricultura que es la parte en la que yo estoy a cargo en la empresa, digamos, en la que está incorporando muchísima tecnología y tenemos la capacidad dentro de cada chacra separarla hasta en 9 ambientes. O sea, nosotros tenemos un campo donde abrimos la portera y son de repente 40 o 50 hectáreas, y en esas 40 o 50 hectáreas variamos hasta 9 veces la manera en que hacemos la agricultura de adentro. Cuando digo variamos, me refiero por ejemplo, a la fertilización. O sea, nosotros entramos y hacemos análisis de suelo y vemos que, por ejemplo, hay 7 partes por millón de fósforo cuando la soja requiere 12. Entonces, decidimos que tenemos que fertilizar con fósforo para llegar a los niveles que la soja requiere. Pero de repente, dentro de esa misma chacra, tenemos ambientes que tienen 18 o 20 partes por millón de fósforo y esas no habría que fertilizarlas. Entonces, tenemos la capacidad de generar una prescripción que se ingresa dentro de una máquina que es la que va a hacer el trabajo de fertilización y solo va poniendo, digamos, fósforo en los lugares donde lo necesita. Eso tiene que ver, por ejemplo, con las cianobacterias, ¿no? La cantidad de fósforo que después termina en el agua. O sea, lo que están haciendo ustedes es usarlo de una manera más inteligente para reducir la cantidad de fósforo, podríamos decir. Exactamente, o sea, en realidad, bueno, las cianobacterias tienen un montón de... No es solamente esa causa, pero bueno, está vinculado. Hay montones de causas, pero creo que cuanto más eficientes seamos en el uso de los recursos, por supuesto que va a ser ambientalmente mucho mejor, pero a su vez también, digamos, genera un montón de tecnología aplicada, que eso es gente, digamos, que se especializa para hacer la prescripción. Después también abarata costos, porque usan menos, lo usan donde se precisa únicamente. Y bueno, para nuestra sorpresa, cuando empezamos a trabajar con todo este sistema, nos pasó que, digamos, yo siempre lo comparo con una familia y digo, bueno, si vamos toda la familia, de repente hacernos un análisis de sangre, por ejemplo, y probablemente los más chiquitos no tengan ningún problema en lo que sea todo, yo que sé, diabetes o todos los problemas que se pueden generar, y los más grandes tengan todos los problemas, pero como estamos manejando las chacras, de alguna manera sería como que pongamos toda la sangre en el mismo análisis, si hiciera un promedio y nos dieran el resultado. Es probable que digamos, los más chiquitos logran neutralizar los problemas de los más grandes, entonces la solución no sería... Bueno, lo que estamos haciendo nosotros en las chacras es separar todos esos ambientes. Para nuestra sorpresa, nosotros pensábamos que íbamos a tener que levantar mucho los ambientes de baja producción, o sea... Cuando empezamos a separar, lograr medir lo que había en cada lugar, los ambientes que tenían mayor productividad son los que nosotros teníamos, o sea, al potenciar podíamos levantar mucho el nivel de rendimiento en esos lugares. Y en cambio los ambientes de mala producción, al estarlos fertilizando siempre igual y producir mucho menos, tenían niveles acumulados más altos que nosotros. Entonces el tratamiento fue al revés, fue potenciar, digamos, a los atletas para que logren un rendimiento mayor al que tenían y dejar, digamos, de la manera que estaban en los ambientes menos productivos. Así que bueno, pero todo eso es tecnología aplicada y es, digamos, personas que se están dedicando todo el tiempo a capacitarse, a ver cómo podemos crear la precisión, cómo podemos medirlo, cómo podemos ir perfeccionando. También al entrar la sembradora, hoy ya estamos variando la cantidad de semillas que ponemos en cada hectárea,
y eso, digamos, también requiere todo un diagnóstico previo y después una ejecución que bueno, que hace que cada vez tanto el operario que va arriba de la máquina como toda la programación hacia atrás sea cada vez más, digamos, tecnificado, ¿no? Diego, mencionabas hoy hace un rato también la rotación de cultivos de invierno, cultivos de verano. No estaría mal hacer una explicación muy breve de eso, de por qué es necesario la rotación de cultivos. O sea, hay en la misma parcela de tierra hay soja y después cuando se cosecha se coloca un cultivo de invierno. ¿Cómo funciona? Claro, nosotros tenemos funcionando un plan de uso y manejo de suelo, pero ya desde mucho antes sabemos que, digamos, en promedio cada hectárea agrícola del Uruguay se regenera, digamos, en 7.000 kilos de tierra, por decirlo de alguna manera, por año. Sí. Entonces nosotros no podríamos, digamos, consumir más de eso para estar en equilibrio. Entonces hay una ecuación en la cual combina todos los datos, digamos, del tipo de suelo que tenemos, la pendiente, la cantidad de lluvias promedio en esa zona y todo, donde nos da esa ecuación, nos dice cuántos kilos de tierra, digamos, estarían consumiendo con cierta rotación, que no debería, o sea, tiene que ser igual o menor a la capacidad de regenerarse para estar en equilibrio con lo que estamos dejando a las futuras generaciones, por decirlo de alguna manera. Para eso lo que se hace es rotar, por ejemplo, un maíz que tiene la capacidad de producir 8 o 10.000 kilos por hectárea de grano, deja 8 o 10.000 kilos por hectárea de materia orgánica hacia el suelo que se regeneran y se convierten en tierra. Eso es muy saludable para el suelo. La soja, de repente, que puede producir entre 2.000 y 3.000 y capaz algo más, pero nos deja 2.500, 3.000 kilos de materia orgánica. Nosotros tenemos que poner un cultivo de invierno en ese año para poner los restantes 4, 5 o de repente más kilos por hectárea de materia orgánica, sacando la muestra una cosecha aparte de los granos, es lo que queda en el suelo para regenerar. Bien. Y bueno, por ahí parte la rotación, que bueno, que hoy nosotros en ADP manejamos una rotación, digamos, madre que arranca con lo que vendría a ser una soja de primera, que es la que se hace, después de esa soja de primera viene una colza, ese cultivo, digamos, amarillo que se ha puesto muy de moda y este año se hicieron muchas hectáreas y el principal destino de ese grano es para aceite. Sí, lo hemos seguido acá en el programa. Exacto, y bueno, después de esa canola viene una soja de segunda porque la canola se cosecha en noviembre, entonces deja un rastrojo y una fecha de siembra óptima para la soja. Después de esa soja viene un cultivo de invierno que puede ser trigo cebada, generalmente cebada porque es un poquito más corta, entonces pasa lo mismo con la soja, se cosecha a fines de noviembre y calza muy bien una soja de segunda atrás. Soja de segunda le llamamos cuando en ese año viene la soja detrás de un cultivo de invierno. Cuando digamos no hubo cultivo de invierno en ese año le llamamos soja de primera. Bien. Después de esa soja de segunda viene la gramínea que faltó, que es trigo cebada o cebado trigo, y atrás de ese trigo va un maíz de segunda. Ese maíz se hace posteriormente al trigo. Cuando se cosecha, ese maíz de segunda, digamos, al final, en ese año nosotros le llamamos el shock de gramínea, porque al hacer un trigo que puede dejar 4, 5.000 o 6.000 kilos de materia orgánica en el suelo, más un maíz que nos puede dejar hasta 8 o hasta 10, ese año de los 7 estaríamos pasando a dejar 16, o sea que ahí nos excedemos, digamos, en la materia orgánica que deberíamos dejar, lo cual es buenísimo para el sistema. Entonces, ese invierno posterior, se hace, además el maíz de segunda se cosecha tarde, no daría para hacer un cultivo de invierno, se hace un cultivo de cobertura, que en muchos casos o aporta materia orgánica o tiene la capacidad de aportar nitrógeno del aire. El nitrógeno que está dando vueltas en el aire, hay plantas que tienen la capacidad sola de fijarlo y transformarlo usarlo en su mismo sistema. Entonces, cuando esa planta llega a la senescencia al fin del ciclo y se descompone, ese nitrógeno, digamos, queda disponible para el cultivo que va a venir después. Diego, Carlos, les propongo hacer una breve pausa y a la vuelta hablamos sobre la zafra actual, sobre cómo cayeron estas lluvias. ¿Qué les parece? Perfecto. Ya volvemos entonces. Carlos, ¿querías agregar algo sobre lo que veníamos hablando ahí en el bloque anterior? Sí, Ton, mientras hablaba Diego, que explicaba perfectamente el complejo agrícola ganadero, me imaginaba una balanza con dos platillos para que la audiencia lo pueda visualizar. En uno de los platillos está la agricultura, en el otro está la ganadería. Cuando los granos valen y la carne no vale, estamos en un problema en los corrales, en los cuales no vale la pena darle grano
para una carne que vale poco y vale más la pena exportarlo. Cuando la carne vale y los granos no vale, que fue lo que explicó Diego muy bien, es la oportunidad para transformar ese grano, que si lo vendiéramos ingresarían pocas divisas o menos divisas al país, lo transformamos en carne y al país le sirve porque ingresa más divisas. Y estamos en un momento en el cual la carne vale y el grano vale, y no debe ser fácil para los que manejan los corrales la toma de decisiones. Claro, ¿qué platillo priorizan, no? En tu imagen ahí se complica para elegir a cuál priorizar. Exactamente, y después hay otro componente que son los insumos, que ya lo dijimos en alguna otra conexión interior, que los precios de los productos agrícolas, de la carne, suben por escalera, los insumos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, todo lo que se utiliza, suben por ascensor, y después cuando bajan los precios, el precio de la ganadería, del ganado, de la carne y de la agricultura, bajan por ascensor, y los insumos bajan por escalera. Y ese es el otro componente que en la empresa agrícola ganadera pesan y hay que estar cuidando continuamente. Me gustaría, Diego, que nos explicaras, viendo todo este complejo agrícola ganadero, arrancando un poquito la zafra pasada de verano, que fue con una seca muy grande y con precios agrícolas en alza en algunos lugares del país, con problemas grandes de bajos rindes, sobre todo de soja. Después una zafra de trigo muy buena, en la cual acomodaron todos los problemas de la zafra de verano, con buenos rindes de trigo, de colza y buenos precios, y de cebada. Y ahora, ¿cómo ves la actual zafra y qué perspectiva tenés de futuro? Sí, bueno, exactamente como lo describías, Carlos, perfectamente. Me parece, primero, importante sí que bueno, que el problema cuando tanto los granos como la carne valen es un problema de los lindos, digamos, porque hay que resolver, digamos, el problema sería cuando ninguno de los dos valen. Claro, ahí sería un poco más difícil, pero creo que hay también un componente importante que vimos desde el momento de hacer corrales, por ejemplo, en la zona noreste, como puede ser Caraguatá, que hay un factor que incide mucho cuando hacemos la planificación en los presupuestos, que es el flete. Entonces, fletear grano en un país como Uruguay, que hay que traer la soja desde Caraguatá hasta el puerto de Nueva Palmira, pesa tanto o más muchas veces que el arrendamiento que se paga para producir en esas hectáreas. O sea, tiene un peso enorme en un país, digamos, de energías caras, y hace que transformarlo, digamos, en carne, lo que se esté transportando ahí es carne, que es algo de mucho más valor, y el flete termina pesando menos. Entonces, es un factor a tener en cuenta cuando nos vamos en las zonas que estamos muy alejadas del puerto, digamos, la zona núcleo o de producción, que de repente tiene renta así más cara, pero que se encuentra a 30, 40 o 100 kilómetros del puerto, tienen ventajas competitivas frente a esos sistemas. Y lo que lo hace atractivo también a los corrales en esa zona es que hay una oferta ganadera muy fuerte, porque la ganadería en todas esas zonas alejadas, digamos, a la zona núcleo agrícola, tiene una oferta de ganado mucho más fuerte y capaz una producción a campo natural más extensiva, que hace que cuando se dan los problemas de clima, está bueno tener un corral donde poder aliviar carga, como lo es ahora en la sequía. Y bueno, en cuanto a lo que es la agricultura, creo que sí, venimos en un momento en el cual los precios han ido subiendo prácticamente desde que arrancó la pandemia para lo que es granos. La carne copió esa subida un poco más tarde. Entonces, cuando pasa ese momento en la agricultura, uno de repente viene con un esquema muy controlado de costos bajos, porque los márgenes son muy chicos, o en muchos casos son negativos. Entonces, cuando se da la suba de precio de grano, todavía los costos se mantienen bajos. Ahora lo que está pasando es que ha subido tanto el fertilizante. Hoy, exactamente la fecha de hoy, vale el doble de lo que valía un año atrás. Estamos hablando de fósforo, de urea y de potasio. Entonces, poder armar, digamos, un presupuesto en un cultivo que es a cielo abierto y que uno no sabe lo que va a pasar es mucho más difícil que, por ejemplo, en una industria que uno más o menos sabe cuáles son las variantes y los resultados que puede llegar. O sea, nosotros
el productor siembra y toma, digamos, todo el paquete de insumos al que te va a dejar, y bueno, de repente se puede haber hecho todo bien y el clima no acompaña y la producción es malísima, como puede haber zafra en la que de repente se arranca peor y bueno, después el clima ayuda y termina levantando los rendimientos. Por eso es tan difícil tomar decisiones de cuando uno se está proyectando hacia adelante, porque hay años de 5.000 kilos de trigo y hay años de 2.800, entonces, ¿qué ponerle? Y bueno, entre las variables que se pueden manejar, que son básicamente el clima y la toma, digamos, de la compra de insumos, uno va viendo en qué rendimiento tiene el equilibrio y ahí decide, digamos, si va a mucho cultivo de invierno, menos, tratando de no salirse mucho de esa rotación que hablábamos hoy, que es tan fundamental para lograr una producción sustentable y que vaya incrementando sus rendimientos potenciales, ¿no? Entonces, bueno, en ese esquema hoy nos encontramos en el momento en que tenemos el equilibrio de costos para la zafra que va a venir bastante alto, y bueno, hay que tratar de ser lo más eficiente posible en todas las cosas que hablábamos primero, por ejemplo, la aplicación de tecnología o la fijación de nitrógeno del aire para no tener que comprar urea, que es carísima, y el método, digamos, que tenemos de agregar nitrógeno a los cultivos cuando no lo hacemos mediante estos mecanismos. Y bueno, y tener también el problema que muchas veces tenemos en cultivo de invierno es cuando nos llueve, estamos en el momento de la recolección, la calidad de los granos, más que nada pasa mucho en los granos de invierno, no alcanza para ser exportados. Entonces en ese momento también, si bien no sirven para forraje y son muy buenos para forraje, pero de repente les falta un poquito del peso específico o de proteína o de todos los parámetros que hacen, digamos, que esté disponible para la exportación o para el consumo humano. Diego, mencionabas hace un ratito, decías, ¿no?, que lo importante que es cuando el clima juega a favor. Veníamos de una zafra pasada donde había afectado la sequía. Ahora obviamente la sequía estaba pegando fuerte. Ahora empieza, por lo menos hoy llovió bastante y el pronóstico es que va a llover durante varios días. ¿Cómo están viendo estas lluvias? ¿Están sirviendo o que caiga tanta agua también puede significar un problema? Bueno, ahí un poco, voy un poquito para atrás para después volver a este punto. Sí. Estos años secos, digamos, cuando la primavera es seca, a veces no, es tan seca que no alcanza, pero generalmente las primaveras secas ayudan mucho a tener buena cosecha de cultivo de invierno. Por eso es que estos últimos 2 años la cosecha de cultivo de invierno fue buena, porque, digamos, tiene que llover. Si en la primavera no llueve nunca, es difícil transformar grano, pero, digamos, los cultivos de invierno tienen un requerimiento un poco menor, y cuando la primavera sea seca, pero tenemos lluvias puntuales que ayudan, logramos tener buenas cosechas de invierno. Trigo, cebada, colza, ¿no? Exacto. Y bueno, fue lo que nos pasó en las últimas 2 primaveras. Cuando el verano es seco, digamos, los requerimientos de agua son mucho mayores, tenemos temperaturas como las que vimos la semana pasada, y de repente estas lluvias como las que pasaron 40-50 milímetros se consumen en una semana de esas temperaturas. En cambio en invierno la humedad dura mucho más, con días más cortos y requerimientos menores. La cosecha de verano fue mala por la falta de agua. La anterior, digamos, veníamos todos muy preparados con las medidas que podemos tomar para un año que también pintaba muy problemático en la falta de lluvia, y bueno, esta lluvia como se dio ahora, digamos, la verdad que es una satisfacción enorme, porque nos permite durante la próxima semana, 10 días, y sobre todo si sigue lloviendo y las temperaturas no son tan altas, una recuperación en los cultivos que venían bastante sentidos. ¿Cuándo se juega realmente la zafra, digamos, de verano? Durante el mes de febrero, porque con las previsiones de clima que teníamos, todos tratamos de poner el ciclo reproductivo de la soja y bueno, del maíz fuera de enero, para zafar de esas porque, ¿qué pasa? Sabíamos que las lluvias van a ser menores, pero no sabíamos cuándo se iban a dar. Y lo que sí tenemos claro es que enero siempre tiene temperaturas por arriba de la media. Febrero tiende a ser un poco más fresco, ¿no? Entonces, bueno, como medida defensiva tratamos de poner el ciclo reproductivo en febrero, y ahí es cuando nos vamos a estar jugando el partido, digamos. Ahora, llegar a febrero con cultivos buenos, armados y con buena floración, hace que uno, digamos, tenga perspectiva de poder, por ejemplo, pensar en superar los 2.000 kilos de rendimiento, lo cual sería bueno para un año de estos, ¿no? Por ahora entonces, con la lluvia que se especula que van a caer estos días,
y lejos están de preocuparse con que sea demasiada agua, ¿no? Que ese podría ser un problema también. Sí, bueno, creo que el agua en esta época y con la falta que hacía, digamos, sí, va a haber zonas puntuales y ya digamos, se dieron registros fuertes en algunas zonas donde nos va a generar seguramente alguna rotura de algún campo que vamos a tener que arreglar más adelante, pero va a ser mucho más lo que beneficia que lo que resta. Y creo que las lluvias ahora, digamos, nuestros suelos pueden almacenar agua para 10 días en verano, 12, 15, los mejores suelos, pero no más de eso. O sea que esa debería ser digamos, el tiempo para que se vuelvan a repetir las lluvias para seguir en óptimas condiciones. En cuanto a las perspectivas de futuro, entonces lo que ven es unos precios altos, pero también con costos altos, nos habías dicho. ¿Qué previsiones tienen entonces? Claro, por ejemplo, la semana pasada salió un informe de LUSDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el cual hace reportes de stock y de producción, en el cual, digamos, se manejan mucho los mercados para, digamos, subir o bajar los precios. Y bueno, ese informe dio que la cosecha de Brasil va a ser 6 millones menos de lo que habían dicho de soja, ¿no? En su primer momento, Argentina también golpeada y Paraguay también. Entonces se dieron estos precios que vimos la semana pasada. El problema es que cuando uno va a la chacra y ve las hojas, digamos, desmayadas con la falta de agua que había, es difícil que se anime a vender, porque es como vender algo que uno no sabe si lo va a tener, y si no lo tenés que salir a comprarlo para cumplir. Entonces puede ser desafiante. Con esta lluvia creo que los productores se van a animar a ir capturando estos precios, digamos, por ejemplo, el 25% de lo que piensa producir o el 30%. Bien. ¿Carlos? Carlos, Diego, que lo dijiste al pasar, capaz la audiencia no está tan empapada en el tema, lo que es la venta futuro. Exacto, bueno, como digamos, capaz que la carne está buscando eso y le ha dado mucho más trabajo, pero en la agricultura lo que sí podemos hacer, y sobre todo en lo que es soja, es fijar el precio, digamos, hasta 6 meses, un año, o si uno quisiera, de repente puede buscar más de un año hacia adelante para ponerle el precio a la producción. Digamos, generalmente cuando uno se va tanto hacia adelante, los precios tienen mucha incertidumbre y pueden estar por debajo, por arriba, uno nunca sabe lo que va a pasar cuando va más cerca, pero sí sirven para, por ejemplo, si uno hoy tiene que hacer un presupuesto para lo que puede pasar digamos, en el próximo año, tiene una referencia clara de los precios que hay. Después puede tomar la opción o no de venderlos o no. Eso depende de cada empresa y de los momentos en que decide tomar la decisión. Pero sí es una herramienta fundamental para poder proyectarse, ¿no? Diego Guigú, ingeniero agrónomo, gerente de producción agrícola de ADP, Agronegocios del Plata. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes y con la audiencia, así que tengan muy buen día. Un abrazo grande. Otro abrazo, que pasen bien. Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros.